Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a esta conversación y muchas gracias por estar aquí. Sabemos que es difícil contraprogramar al Bermés y con lo cual agradecemos particularmente que os hayáis acercado. También gracias para la feria por anunciar esta conversación que se da con el solemne título de la nueva mística contemporánea, que es una cosa que ahora vamos a intentar resolver aquí en, en dos patadas y dejarnos resuelto ya para los restos. Gracias también a Arturo, a Mauro y a Juana por participar en esta conversación. Y si os parece, vamos al lío. Eh, Quizás sería interesante comenzar eh, considerando qué hacemos a estas alturas de la película mientras el mundo está a punto de colapsar, reuniéndonos en una feria de arte contemporáneo para hablar de Miski, que no es, miramos, el contexto más propicio para el momento histórico más propicio. Y te voy a preguntaros, para ver quién se anima a mi juego, ¿por qué creéis que hay este revival de lo religioso, ya sea lo religioso como experiencia religiosa o como vuelta a una cierta iconografía vinculada con alguna religión religiosa, occidental o no occidental? ¿Y a qué obedece esto? Como que pillo de cerca. Yo no tengo ningún problema. Eso adelante. Pues sí, como dice Joaquín, el tema es bastante denso. Así que yo por mi parte voy a intentar ser lo más sencilla posible. Yo creo que dice algo inevitable, es que la historia es pendulante. Estamos condenados a eso, ahí, de un lado a otro, y las cosas caducan por una velocidad asombrosa. Entonces, igual si estamos en un momento de la historia del arte, de la práctica, en la que sí se está viendo un resurgir, ¿no? Más de lo que nosotros podemos etiquetar como sociedad, de lo que es lo místico. En mi caso, lo místico para mí es algo que está muy ligado a lo espiritual y libre de etiquetas religiosas, pero sí siempre he considerado que yo estoy en ese lado del equipo y a veces me ha pillado en momentos, en etapas en las que esa inteligencia estaba absolutamente fuera del lugar de la programación de arte. Nada más. Vos estaba pensando en la palabra necesidad, porque es la cuestión de necesidad, o el hecho de refugiarse en la fe o como un contratiempo de algo que, no sé, bueno, yo soy de Argentina o de Buenos Aires y, por ejemplo, la sociedad ya es católica, pero a la vez ver que va a misa es como una forma rara de vivir la fe. Entonces, hay un vínculo con los santos paganos y otra forma de acercarse a esas figuras. Y, y yo creo que eso, que ese acercamiento es una cuestión de necesidad, como tomar a mano lo más cercano y recurrir a, bueno, no sé, en el caso, para citar a bien, el Gauchito Gil, que es un santo pagano, y bueno, así, muchos más, pero nada. Pienso en ese balón. Estoy de acuerdo porque esa cuestión de la necesidad, creo que más allá de modas más pasajeras o anecdóticas, la cuestión de la mística realmente está en el origen del arte, ¿no? Creo que este arte que va un poco de la mano de la historia de lo sagrado, pero ¿no? Desde las cúnculas en las cuevas hasta los frescos y los libros hasta el arte contemporáneo, ¿no? De esa la existencia pues, de algo trascendente que nos supera y que a la vez está en la esencia de todas las cosas, pues ha sido algo que creo que el arte ha tratado de explicar desde su origen. Entonces creo que es una constante. También creo que habéis coincidido pues el evento mainstream cultural del año pasado, al cojo el lanzamiento de esta punta, el lanzamiento del disco de Rosalía, con los domingos, con una serie de cuestiones también muy fugosas para hacer artículos periodísticos y generar también esas preguntas, pero creo que es algo más superficial, es una aproximación que no es superficial y anecdótica, y también es cierto que
que creo que hay una ola reaccionaria que recorre el mundo y de alguna manera el arte como medio de propaganda pues también puede ser utilizado como caballo de Troya para intentar colar como algo más moderno y más apetecible pues algunos discursos que en realidad son más viejos que el sol, ¿no? Pero con la avanzo es otro tema. Bueno, también es verdad que, por remontarnos a un ejemplo histórico reciente, Roscoe es una capilla, así, con un platice de Valen Newman en la entrada. Yves Klein hizo un exoto, es decir, que a mí me interesaba plantear el asunto también de si es una novedad, si de repente ahora, participando, decía, aceptando esto que dices, no de acuerdo con esto que dices, eh, que hay un momento en el que, bueno, ya todo se viene abajo y es de volver a nuevas, se aprovecha que de ahí categorías del pasado que nos puede servir, etcétera, pero que sí que en la historia del arte moderno contemporáneo tenemos suficientes ejemplos de artistas no precisamente meapilas, vamos a llamarlo así, que se han volcado a o que han tomado culturas Le Corbusier haciendo el convento de la Tourette, ¿no? Es decir, que se ha acercado a ese hilo que recorre por lo menos toda la práctica artística occidental. Y ahora que ya hemos hablado un poco como de la cosa general, quizás prácticamente por todo os interesa a vosotros. ¿Qué os interesa a vosotros de estas imágenes o de estos referentes? Si te parece, Arturo, eso no es la ronda al revés. Bueno, yo lo que me interesa es un poco lo que comentaba. Creo que si te gusta la historia del arte, inevitablemente está cuajada de estos ejemplos y este tratamiento de lo religioso, el David de lo mitológico. Y a mí me interesa más, no desde una aproximación religiosa, sino más desde una vía con la que experimentar, pero más desde el material, desde la forma para producir como obras que jueguen con esa historia de la religión, que es la historia del arte, y producir ciertas nuevas en esa tradición. Como llevar un poco, pero llevando al límite los materiales y las formas para difuminar un poco ese primer significado y llegar a obras que tengan un punto más muy estéril. Había una definición de la poesía que dice Lorca que me gusta mucho, me parece muy bonita, que es que la poesía es la unión de dos palabras que a priori uno piensa que no tienen mucho sentido juntar, pero que cuando las juntas crean como un misterio. Y a mí no me interesa esa aproximación, ¿no? Juntar pues, a esas cuestiones con la piedra contemporáneo y generar obras que tengan ese punto de incertidumbre, que sean misteriosas, sin les da pues una firma material. Estaba pensando en el motivo de lo que uno trabaja o con lo que pinta. Y en mi caso, del 2024 es una muestra que se llamaba Hora en la penumbra, que es literalmente a rezar en las sombras, sería. Y trataba sobre eso, iconografía religiosa de mi país, de la provincia de Buenos Aires. Me aparece mucho la llanura pampeana, pues, donde es un lugar que se presenta vacío, pero es donde se alberga todo ese misterio. Trazo con las leyendas también folclóricas del país, el mala, el buena, buena de toda. Y también mira, rescatando algunas historias. Por ejemplo, ahora va a pasar una pintura que es una capilla que se llama Capilla del Diablo. Y es una capilla que hizo un italiano en agradecimiento. Y no, puede siempre. Y nada, cuando la decoró, después la iglesia no se la oficializó, entonces quedó como una iglesia fiebre terrida en Corrientes. Esa que apareció recién es una producción jesuítica en Sierra de Padres. El padres en Faulkner y Stroll, en las primeras misiones que se adentraron al sur de la provincia de Marcelo. Y todo eso desea la palabra motivo porque siento que uno trabaja sobre las cosas que tiene alcance o sartalino, pero que no me imagino trabajando con un tema que
que no me convoque o que no me toque esa arte. Entonces yo recurro a eso, a la memoria familiar, al autobiográfico y también la fantasía y bueno, es como jugar con ese hemisferio también de no decirlo todo tampoco y tratar de dar lugar al espectador, no sé, en un sentido. No da mi imagen tan cerrada, pero así como señaladito para los, bueno, ¿ves? Para que puedan entrar igual también en esos criterios. Pues yo por mi parte trabajo siempre desde las imágenes que fabrica mi cabeza, desde el subconsciente, desde algo que se va posando ahí dentro de mi cabeza y sale de una manera no desde el razonamiento, de lo lógico, sino de manera espontánea. Como el que arteros viene que ver mucho con el misterio, que a mí no me interesa tampoco mucho preguntarme sobre el significado de las cosas que observo todo esto. Y sí que noto, para mí la mística tiene mucho que ver, es decir, antes cuando en la primera ronda de preguntas que decías que si podía haber una especie de revival, sí, por supuesto dices igual que mis compañeros, que la mística siempre ha estado en la, igual que siempre ha estado en el ser humano. Lo que pasa es que hay veces como de que etapas de la historia en las que tienen con más presencia que en otros. En mi caso, la mística tiene mucho que ver con la esencia. Y para mí la esencia de las cosas es como lo que no caduca. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que constantemente se caducan las cosas a una velocidad infinita. Y para mí la esencia es que creo que hay cosas a lo largo de la historia de la humanidad y es que están absolutamente intactas. Eso a mí me interesa mucho en mis personajes. A mí me interesa mucho ver mis personajes y ver que puede ser una niña, por ejemplo, ha salido antes por un palo. Veo una niña de hoy en día, una niña que requiere la impaciencia puede elegir cualquier niña que viva aquí. Pero también veo a David y a Goliat, veo personajes que igual pueden ser totalmente actuales y contemporáneos, que también me gusta ver personajes que pueden ser válidos hace 500 años. Entonces en esa esencia que no es caduca es donde yo quiero colocar a las escenas y los personajes que represento. Y por pinchar un poco, ¿no os parece que se puede correr el riesgo de, a fuerza de volver a unos esquemas, logrando esquemas de historia del arte, o algo logrando esquemas de historia del arte, o algo de las referencias de las imágenes que tenemos, ¿no? Que en realidad lo que estamos haciendo no es procurar, estamos haciendo una obra que puede caer rápidamente o en el comentario anecdótico, insólito, así, en tonalidad de las piedades, ¿no? Como de inscribirse en esa misma genealogía o, con el peor de los casos, caer en una estética que pueda ser reaccionaria. Si te hago por aquí, eso es una que nunca me ha importado porque en mi trayectoria como profesional, como artista, sí que he pagado un precio por eso, ¿no? Por estar colocada en ese lado, en esos temas, en esa manera de representar, que por ahí en determinados momentos me interesaban. Pero creo que siempre hay que trabajar con honestidad, ¿no? Y a mí que me encanta el flamenco, igual que te gusta a ti, entonces sería de flamenco sin plan de esto más. Yo tengo que ser sincera, honesta con lo que hay en mi cabeza. En mi cabeza, por suerte, por desgracia, fabrica ese tipo de como dices tú, de patrones que fácilmente un espectador puede llegar a un tema totalmente icónico en la historia del arte. La verdad es que soy consciente de eso, no lo hago intencionadamente en ningún momento, nunca trabajo con esa intención y es lo que os decía antes, nunca me pregunto qué significa esa inmortalidad a mi cabeza y que voy a representar, no me interesa en absoluto. A posteriori yo hago esas conexiones y van a interesar a cualquier espectador, pero
corro el libro, no me interesa nada. Uno sentía confuso. Y solo porque, o sea, yo directamente he hecho vírgenes y se puede interpretar así, pero bueno, yo no lo hago desde una nostalgia de un retorno a lo sagrado, pero al final y tienes que trabajar con las cosas que te interesan y uno vuelve constantemente también a sus primeras fascinaciones. Yo de niño, pues seguramente mi primera experiencia estética así bestial, pues a lo mejor fue entrando en una iglesia y yendo unas pinturas barrocas. Yo no tengo fe, pero me interesa mucho el Greco y trabajo mucho sobre su pintura. Entonces, soy consciente de que, además, de que pueden captar mal en determinados momentos y en determinados discursos. Tampoco es que puedo hacer la impostura de darle una vuelta de tuerca para impostable de un discurso, que no es. Sí, que no me refería tanto a si es buena o mala idea a efectos de los discursos hegemónicos de cada momento, los discursos del mercado, sino siendo que a mí también me interesan mucho estas cosas, pero me parece que es un asunto que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué podemos sacar a estas alturas del siglo de volver a unas imágenes que ya están muy trilladas? En el buen, en el buen sentido, que son hitos, por decirlo así, que son ejes de referencia, pero a la vez por el que toda la televisión ha pasado. Si aceptamos la definición de Hegel de que el artista es aquel que abre nuevos caminos para que todo transite, este camino está muy transitado. Pero va a seguir estándolo y le quedan miles de años de camino. No sé, o sea, obviamente todos querríamos saber cómo darle una puesta de puerca magistral, eso pues, pero no sé, un poquito vuelta a vuelta entre muchos, cuando coges la foto de lejos sí que ves que se ha hecho unos cambios. Sí, no, pienso ahorita eso, como vos una necesidad de poder, no creo que mal retomar esos temas, me parece siempre necesario y es un poco de oxígeno ahí por ahí. No sé, ver una muestra que tenga esa temática. En mi caso pienso que, no sé, en la Argentina no hay muchos que trabajen sobre ese tema, entonces, pero, dice, me siento como un lobo solitario y entonces, no sé, como que no. Siento que el análisis que propones es distinto estando acá con los así, pero allá en el sur no sé, me lo veo como un problema, ¿no? Sí, ahorita sabes de una pequeña extensión, claro, aquí estamos hablando desde el lado del contenido de su trabajo. En mi caso, claro, a mí cuando me pides que resuma o que describa mi trabajo de la manera más esencial posible, al final yo lo que hago es pintura. Entonces, en ese camino ya formal, que es otro, es como esa dualidad, ¿no? De lo que representas y cómo lo representas. Ahí quizás es donde yo veo mi parte más, no voy a decir novedosa o investigativa o donde intento romper, pero sí, cada vez que me planteo una obra, siempre para mí la sensación que tengo en el proceso de la creación de cada obra es la linda batalla entre esas dos puertas que quiero que tengan extrema seguridad, es que son, lo que representa es el contenido, pero también es lo formal. Y ahí formalmente es donde igual veo o coloco de una manera más contemporánea, más actualizada para mi trabajo. ¿Cómo trato la pintura? No sé, por ejemplo, en el caso de arte es muy evidente. Sí, para mí lo interesante de mi trabajo no está tanto en un símbolo, de hecho religioso, porque toca me gusta y me interesa a nivel despectivo también, sino en la experimentación material, que sí que puede ser una aproximación ligeramente distinta a la aproximación que tienes frente a esa misma obra sobre la que estoy trabajando. Ese momento de incertidumbre, de jugar con el material para que parezca el espectador hay un segundo que no sabe si es una cosa sólida o si es un holograma o un juego digital. Para mí ese instante
incertidumbre es donde puede estar quizás el pequeño pasito o la gracia de trabajar con ese símbolo, pero el interés real está en la experimentación material. Hay una cosa, no sé si querías decir, no. Hay una cosa interesante que me gustaría plantear, que es que históricamente también las imágenes sagradas han estado vinculadas a una serie de materiales que estaban reservados para ellos, ¿no? Desde el azur, el lapislázuli, el oro, ¿no? Hay unos... Y no se pueden hacer imágenes sagradas o emplearse con esos propósitos materiales, digamos, de baja estofa. Sin embargo, creo que también hay un punto de quiebre entre eso en la que no se pinta o no se esculpe o no se lo que sea de manera distinta o con materiales seleccionados ese tipo de imágenes. Se ha roto también esa vinculación material entre los representados y cómo se les representa, la misión interior de la representación. Eso también me parece curioso porque si pensamos, pienso en esta obra, ahora no me la bendiga el autor, el de Chris on Peace, que son imágenes muy famosas de un crucifijo, es decir, una foto preciosa dorada, que es la imagen de un crucifijo metido en la peña. Sarán. Pues eso, todo. Ahora mismo ya tengo hasta el tren de la semana, ya como por dónde como me llamo yo, pero claro, esa imagen, que es una imagen muy bella, causó mucho desagrado, sobre todo cuando se puso en Estados Unidos, que hubo intentos de boicot a la exposición, porque no acaba de ser un Cristo metido en orilla, a pesar de que el fotógrafo se excusaba en que la imagen formalmente era impecable. No creo que en vuestro trabajo haya un interés un propósito tan contestatario, pero sí, por ejemplo, en el problema que están pasando, todo el holograma o esa cosa de playa, bueno, ¿cuáles son vuestras estrategias materiales a la hora de acercaros a estas imágenes, vuestras tradiciones que también han estado muy materialmente connotadas? No, bueno, yo, la verdad, ha sido una consecuencia de haber estudiado arquitectura y los materiales con los que trabajaba, que son materiales muy banales, son muy cotidianos, de construcción, y haciendo experimentos, porque, bueno, son experimentos materiales, la mayoría son fallidos y otros tienen más gracia. En este caso, yo quería hacer a las musas de las artes y me las imaginaba como ideas etéreas, como muy difíciles de atrapar, y entonces me fijé en la malla mosquitera de la ventana. Depende de cómo le viese la luz, de pronto era muy bonita, y empecé a trabajar en performance de mosquitero, que además cuando empecé lo tenía ni un duro y vale, o sea, era muy accesible, y empecé a hacer esas apariciones por de una manera natural y por un camino de experimentación. Y me gusta porque, bueno, al final, eso que decíamos al principio de intentar capturar algo del misterio, me gusta la idea de que al final es imposible, pero es como una traducción fallida en último término, pero me gusta pensar esas obras como en un residuo, en un intento de reducción de lo sagrado, y esa materialidad de residuo, de aparición o inconclusa, me interesa y me lo planifico en material tan cotidiano como es la malla mosquitera. Total, me he dado cuenta mientras estudiamos que en realidad sí se ve bastante literal, porque he pintado estas vistas de San Lucas, su protector de Bilbo, en patrones. O hace poco hice una representación de San Jorge a San Nicolás Ruso. Pero no sé, eso capaz que es una, una necesidad de acercamiento a la fe y no sé, quizás porque soy un grupo católico, te puedo igual así, pero nada, me di cuenta de comparación con lo que estábamos hablando que sí que hay y que el artista es el mejor modo de llegar a la pintura y al resultado final. Muy iconográfico esa especie de... ¿Y por qué te interesa por qué te interesa conocer estampas y no, por ejemplo, peculiar?
No, bueno, esa en la moto que desea de más bien el tipo 4 que se ahora la penumbra y que trabajé mucho con imágenes de tapillas, entonces ahí aparecían, bueno, sí, santos de tap, sí, eso. ¿Y qué más? No, sí, sí. Mm. También por el contraparece uno que esa muerte es un santo patrono de Corrientes, yo de Argentina, y, y bueno, trabajé sobre esos temas. Pues un Picasso, otra vez vuelvo a la dualidad. Siendo que soy Géminis, entonces tengo como dos cerebros así. Y entonces en mi proceso hay de ese constante vida que tengo respeto absoluto al pasado. Creo que todos deberíamos tenérselo porque a veces tengo la sensación de que se denosta mucho mirar al pasado y todo, que enfocar siempre todo a lo nuevo, a la novedad, a lo... Y creo que hay que, en mi caso yo sí, siempre miro al pasado, miro la pintura clásica, ¿ves? Y de dónde vengo, de dónde vino mi apasionamiento, de darme cuenta de que yo quiero hacer eso. Yo quiero ser artista y ver lo que artista hago. Entonces en mi proceso soy una locura, porque estoy constantemente y mirando, de hecho, tengo como temporadas que me castigo. Que digo, no, el libro del acto no lo voy a abrir en 3 meses. Porque me contamina, ¿sabes? Digo, qué cabrón, cómo he pintado yo y quiero. Y en alguna zona que algunos de mis cuadros me aproximo a una manera de pintar, a unos acabados cercanos a la pintura clásica, sobre todo en los cielos, que voy a hacer otra cosa. Y en otras partes de cada obra necesito alejarme y voy incluso hasta la abstracción, intento que actualizar y modernizar mi pintura todo lo posible y en esa oportunidad estoy y la verdad es que tampoco no he hecho muchas cuentas si estoy hace como 5 o 6 años atrás sí que estaba preocupada, incluso un poquito acomplejada y cuando me veían que hablase de mi pintura y decía yo creo que soy una artista de 100 años para atrás pero que ha nacido y que he trabajado. Pero luego ya decir, ya se me quitó ese complejo, no sé por qué, pero esa dualidad existe. Mirar al pasado, intentar seguir cogiendo cosas de lo que han hecho otros y luego mirar hacia ahora e intentar renovar todo lo posible. Eso ya con el cumple. Que le compré forma otra gracia. Yo, por ejemplo, estaba en el Nefasa de Córdoba, en la Fundación GAL, se imagina este proyecto. Y claro, estas cosas, por un lado no gustan ni a los capillitas, no sé quién, Sí, pero tampoco, gustan a los igual, si la veo fatal. Pero bueno, la más entendida, una forma antigua, no es contemporánea. Y entonces te quedas un poco en tierra de nadie. Pero ningún artista haya probado que, no sé, que haya metido la pena, pero que hasta tampoco pensando. Bueno, seguramente sí, porque hay muchísimos encargos y había que hacerlo mil y piti. Pero no puedes estar tan pensando en nada. Y también tampoco puedes dejar que, porque las circunstancias de repente se alineen para que alguien pueda utilizar ciertas cosas de una manera reaccionaria, tampoco hay que se por un lado de correr. Es para todo tu camino, aunque no habrá mucho, pero por lo menos qué gran. Eso de en tierra de nadie para que lo he dicho yo a veces. Me siento en tierra. Bueno, creo que muchos artistas o bandas también se sienten así, que a veces se paga precio por ello y hay otras veces que igual te vestí. Entonces, asumámoslo y hay que ser persistente. Sí, Me parece curiosa la formulación que todo el rato estamos como, por usar palabras que tú usabas, ¿no? Soy una pintora que puede haber nacido hace 10 años, pero que ha nacido ahora, ¿no? Pero a la vez esto me parece contemporáneo. Es como que todo el rato trabajar sobre estos asuntos
y eso está problemático, es decir, es como esencialmente problemático. Que es o al menos entiendo que lo deducíais como algo que es problemático, cosa que me parece pudiosa. Pero también, o sea, es gracioso que nos estemos también quejando de tenemos aquí con un micrófono en una feria y todo, o sea que un poco va mal. No es precisamente censurado. No está precisamente censurado. Hay una que me hace mucha gracia que las voces consonadoras están silenciadas y un libro todo de consonadoras está silenciado. Entonces, hay que relativamente sí. Bueno, justo ahora, por volver un poco a donde comenzamos, esto está en un momento, digamos, dulce. Tomás Rulito te va a hacer un momento, a pesar eh, de que quizás lo que mejor funciona o lo que está teniendo mayor recorrido del mainstream no es un acercamiento al asunto, sino al cliché del asunto, por decirlo así. Quizás también es interesante que discutamos, o propongo el asunto, el tema fue qué tenéis y qué horizonte tenéis en vuestro trabajo con respecto a estos temas que estamos hablando. Como el pasado tiene un peso tan bestial, supongo que se trae, porque se dice el riesgo de como traer como la continua versión de lo mismo, ¿no? De lo así de talmudista, ¿no? De interpretación, cuando también entiendo que habrá una pulsión de algo de novedad o de que permita eso hacer unos ciertos lenguajes. En las preguntas comparatorias que os enviaba para centrar un poco el asunto de la composición, os planteaba que desde los años 50 hasta ahora, es decir, estos últimos 25 años, por decirlo así, el arte ha intentado desligarse de las formas tradicionales de representación, al menos en sus lenguajes, a través del minimal, a través del hablar, es decir, a través de todas las grandes corrientes después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, por considerar que los modos de representación tradicional ya no funcionaban en un mundo en el que habían pasado cosas que no habían pasado antes. Había habido guerras antes, sí, pero nunca había habido Auschwitz ni la bomba atómica. Había habido comunicaciones antes, sí, pero no había las telecomunicaciones ni los medios de comunicación de masas como los hubo después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Parecería que estamos en un momento en el que también se está enviando la plana a ese esfuerzo por la automatización de los lenguajes plásticos, y que estamos volviendo, es como, bueno, está muy bien, hicimos este camino y ahora estamos de nuevo yendo hacia los lenguajes que se habían apartado después de la Segunda Guerra Mundial. A la vez, claro, eso supone volver a la metáfora del camino, por volver al símil del camino, volver a un camino, volver a un itinerario, por decirlo así, del cual los contornos están más bien perfilados y que puede caer en lo tedioso. No sé si os preocupa. A mí. Sí, le pongo así, perdón, un poco de gracia al asunto, porque si no vamos a estar todos muy de acuerdo y todo va a ser un toñar. Sí, a mí personalmente, claro, es que, como decía Messi, es que yo no veo escritura. Y me parece tan compleja, me parece no voy a tener vida suficiente, aunque viviera 300 años, para poder sacar de todo ese partido pequeño que tiene ese material. Me encanta, me fascina, es súper necesario que a lo largo de la historia, por supuesto, haya habido otros artistas que, que hayan abierto nuevos caminos de investigación con materiales y con nuevos lenguajes. Por poner un ejemplo, hay una exposición aquí al lado en la nave cero, y si la ves, que me quedé loca el otro día. Me quedé, se me pusieron los pelos del punto. Qué bonita maestro. Sí, es que es mágico. Es mágico llegar a un sitio que un artista haga algo tan absolutamente de una calidad, de una fuerza aplastante, como el trabajo que ha hecho esta chica. Y otra vez igual me emocionó porque eso que digo que yo quiero ver en mi trabajo. Y no, cuando vi esas cosas que había hecho hasta hacer esos tótem, perdón, soy no mala, dije, ¿qué hija de puta? O sea, esta artista ha hecho algo que podría haber sido hecho hace miles de años. Es que no he perdido la foto. Entonces, eso
para mí es semejante de lo místico. Es justamente eso. Lo eterno, lo que no caduca, no sé cómo hay gente que lo hace, que consigue ese tipo de... Y eso es lo que yo percibo. En mi caso, iba a decir a cuando pinchía, Pero la perdurabilidad me tiene que ver, entonces, en ese sentido. Es decir, la perdurabilidad no es lo mismo que lo místico. Me refiero. Hay cosas que nos han perdurado y que son completamente desligadas de ese horizonte de trascendencia. sí, yo me refiero a la sensación que algo da de... Como un espejo, ¿no? Como cuando te miras y ves un reflejo o puedes verte reflejado en algo, yo qué sé, pues en una película, que veas un personaje con el que te identifiques. Y es que creo que al final uno vive constantemente así, ¿no? O sea, vive buscando reflejar de sí misma. Entonces, bueno, yo respecto a tu pregunta sí me preocupaba los clichés, en mi caso no considero que abra caminos respecto a que soy una pintora, a mí no me preocupa eso. Me quedé pensando en el contexto de la pregunta y como que me doy cuenta de la experiencia, eso, ustedes acá en su país, bueno, en Europa, no sé cómo. Siento que tienen lugar para esa pregunta, a mí me queda grande ese como que yo miro y hasta adentro, esa como un camino inverso, lo estoy mirando el mundo cuando que mirando el pueblo donde nació mi abuela, así como buscando en otro sentido. Me cuesta mucho más hacer ese ejercicio de decir, voy a poner en comparación con lo que está sucediendo globalmente, ¿entendés lo que ves? Sí. Como que, porque, bueno, por una cuestión de distancia o porque no tienen diálogo con eso que está pasando afuera. Entonces, para no, igual porque me interesa, mi camino es al contrario, ¿sabes? Investigar en la memoria familiar o adentrarme. Por ejemplo, ahora estaba viendo, hay unos mapas de 1770 del sur de la provincia de Buenos Aires, que esa parte la mencionan como país del diablo. Y una parte porque los indios seguían de largo porque había vientos raros y como que nuevo no se establecían nunca. Y bueno, ese va a ser el nombre de mi próximo almuerzo. Y yo siempre parto así. Pienso primero el nombre del título y después comienzo a arrojar las pinturas. Pero bueno, nada, en ese sentido, quiero decir, la pregunta me parece como que que, digamos, no me puedo parar a pensarla porque estoy en precisión ver si. Bueno, pero justo decías antes que sí que en tu país hay toda una tradición, como si no te he entendido mal, hay toda una tradición no solo de la inculturación católica, sino también de una cierta religiosidad popular, de unos santeos pagando, ¿no? Claro, que es a la vez muy fuerte y que sí que entiendo que eh, también ha supuesto manifestaciones artísticas de durantes, ¿no? Sí, sí, sobre todo eso, bastante pagado como una forma de llegar rápido, de un pedido rápido. Por ejemplo, cuando te decía en el gauchito aquí, Sí. son santos de corrientes, y en realidad el gauchito es como un intermediario con Dios. No es que se le pida a él que te cumpla y eso. Pero, pero nada, eso, como algo más regional, siéntete. Como que me gusta ser medio sobre eso, y regional, y no miro tanto hacia afuera. Pero, no, sí, como una decisión. La verdad que yo tengo también, yo también no controlo tampoco mucho las tendencias, no tengo que, no sé si realmente hay, se está denostando más o conceptual o se está viendo nada. Tengo esa foto como amplia del poder y de la actualidad, que me da la sensación de que hay espacio para todo, realmente. Cuando voy a Arco veo las fotos de Oscar Bonúsimas, también veo obras, veo pinturas figurativas estupendas. Y yo que he tenido que estudiar un poco para la charla, como sabéis, cuando abordé este tema de la mística, yo cuando pensaba en el artista místico, me imaginaba un imaginero religioso allí su taller tallando, y después me parece más místico, pues Serra, por ejemplo, pues si es pues en el desierto, y me encanta también. O sea, no creo que esté fuera de tendencia o que se esté quedando atrás. Y creo que es absolutamente compatible con otras formas de abordarlo.
no sé qué quedará, porque si quita también el paso del tiempo, y a lo mejor en 100 años dices, efectivamente, inicio del desastre mundial de los años 20, estaba de moda esto, pero ahora mismo no soy capaz de saberlo. Tampoco me quiero obsesionar para ver si me toca acercar más al sol que caliente un poco más. Entonces no te doy tampoco esa sensación, esa percepción de que se esté perdiendo dominio. O sea, el meme de, yo qué sé, de a ver si puedo dar un cansancio más de gente de fuera del mundo del arte, de mis colegas, que piensen que cualquier cosa metida en una galería en un cubo blanco queda legitimada como arte y al principio y penso de todo. No, yo no me refiero tanto a las lógicas generales del mercado, que no sé, sino a que el tipo de práctica el que estamos, sobre el que estamos reflexionando parecería como una enmienda a todo ese ejercicio o al menos a todas esas escuelas de eh, estéticas que han abundado en el siglo, en el después de la Segunda Guerra Mundial. También me interesaría, eh, por si te habéis comentado, algún artista que esté trabajando, algún colega, y por no caer en esta cosa de Borges, ¿no? Pero para quien está leyendo, bueno, hay un tal Homero, que no lo estoy diciendo Aldo, sin caer en esa cosa de verdad que pintaba muy bien, y sea otros artistas o que no tengan por qué ser pintores o no tengan por qué ser escultores, que estén trabajando esas líneas y a los que yo puse atención. Por esto que pero para mí que la del de Vomita Mais me parece que quizás es pertinente. Por ejemplo, por ejemplo, el más cercano de Teles es ese Beatulexki. Yolanda Tabanera, por ejemplo, que es una colega que trabaja mucho con el esparto, como la mezcla de vidrios, de letales. Y siempre tengo la sensación de que hace amuletos gigantes. Y el amuleto, lo religioso, el misterio, todo eso creo que tiene mucho que ver con la mística. Y hay muchos más. Ahora mismo ha sido frío esos dos ejemplos. Bueno, es que estamos circunscribiendo todo el rato su intensidad, el asunto lo puramente religioso, pues, no se puede olvidar el fortísimo que tiene que ver con el tarot, lo que tiene que ver con esas prácticas entre espirituales, mágicas, psicoanalíticas, de una manera como muy marcada, que se puedan ubicar como y que no solo estaba empezando en lo puramente religioso. No tenía que interrumpir no sé si queréis aportar algo en ese sentido. Es que es difícil, la pregunta ponerlas en rusas sin sí. Como no nos has mandado en el sketch pillado ahí, tanto algo de margen para la apertura, hemos perdido estos días. Sí. Por ejemplo, ayer estuvo Carlos Franco, que justo tenía una exposición sobre el tarot muy interesante hace unos años y trabajaba sobre ese tema. Tampoco sé si es una aproximación desde un interés como un profundo a nivel espiritual o es más una fascinación espiritual que creo que también pasa mucho en chico. Me ha hablado de una exposición que en Córdoba que creo que trae estilo Mercía y entrabas ahí y pues no tengo ni idea porque no recuerdo cuál era el alegato o el concepto, pero entrabas ahí y era como entrar a una especie de templo también, es súper personal, en el que parecía que podía pertenecer perfectamente a un culto mistérico y personal. Y no está mezclado directamente con los religiosos. No sé si está por lo espiritual. Pienso que en Mannequin de la Alpa no sé, pensé en George aquí, pero aparece en dedo. Ahí, cuando he ido, no, como ese camino que hizo ella de irse al oeste de Estados Unidos y tal, pero eso no, muy lejano, pero después así de ahora, la verdad que me gusta pensar en la vida. Muy bien. Y como llevamos casi 50 minutos, es que la hora, sí, y es la hora de comer. Para ir terminando, no sé si queréis apuntar a gente que está bajando ahora y está que frente también para esto que estamos escribiendo los próximos proyectos, que no sea reformar la página, sigo más o menos atenidos a este asunto, y ya con eso no sé si hay una pregunta, y si no nos vamos corriendo por un tente de pie. Pues yo justo tengo,
uno de los proyectos que tenemos para este año, eh, la persona que me ha hecho el proyecto le agradezco mucho que me haya como apretado, me haya casi estrangulado y quiera exprimirme porque su propuesta era que por una vez me saliera del territorio de la pintura y en esa lucha estoy. Entonces por eso cuando vi la expo de esta pedazo de artista fijé mucho en el subdomí que da ahora. Sí, tengo la letra de septiembre en Buenos Aires, pues decía había trapeado sobre esa temática del país del diablo y volver a ese momento previo de la conformación de la nación, tiempos vídeos de Jesús y todo ese mix caótico. eh, y sobre todo el paisaje, también me interesa hacer una pintura argentina de contemporánea. eh, Así que nada, estoy trabajando con él sobre hace varios años y vamos tratando de forzar esa idea de... Yo, después de un año intenso que ha culminado aquí en este estado, ya con la nación en que voy a pausar. Y creo que, por lo que estoy viendo, mis obras están siendo cada vez más abstractas. Se va a hacer el break, se queda solo la malla. Ya, pues, es que en ese camino acabo, más dentro de unos años, será solo una cosa mucho más conceptual. Y en ese punto sí le iría haciendo la obra cada vez menos literal y más abstracta. Ya creo que es un camino interesante, pero peca de algo también, paso a paso, para que salgan librar. Este tema, pues no sé si alguien quiere hacer una enmienda, añadir algo, o si no, felizmente, pues ya nos vamos a comer. Pues muchas gracias a Tulo Bau Ecuana, en la feria, gracias a vosotros por vuestra atención y hasta la próxima. Muchas gracias.